Lina Maduro, estudiante de Derecho. En esta oportunidad de Procesal Civil 2, Sayá, vamos a hablar un poco sobre lo que son las medidas cautelares, su importancia, su finalidad, su característica, su clasificación y lo que significa como tal. Vamos a resaltar lo que son los puntos más importantes o más resaltantes de este tema. Pero para empezar tenemos lo que son las medidas cautelares. ¿Pero qué son las medidas cautelares? Son llamadas también medidas preventivas, ¿verdad? Es el conjunto de precauciones o de prevenciones y medidas que se toma o que toma el juez para evitar un riesgo. Jurídicamente hablando, son las medidas que toma el legislador, como lo acabo de decir, el juez o el legislador, para que se cumpla lo que estipula o la decisión o la sentencia que se estipuló, ¿verdad? Pero ¿cuál es su finalidad como tal? Evitar que se burlen las decisiones jurídicas o las decisiones que toma el juez, o en este caso la sentencia, que se burle eso, ¿verdad? Garantizar la voluntad de la ley. O sea, garantizar esa voluntad, o sea, que se cumpla lo que diga la ley, que no se viole ninguno de los derechos o de las obligaciones que se estipule. Garantizar el crédito insoluto o el cumplimiento, ¿verdad? Tenemos también, esas son las finalidades o el objetivo de las medidas cautelares. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las características, ¿verdad? Decimos que las medidas cautelares no son inmutables ni absolutas, al contrario, es relativa y susceptible, es amplia o reducible, ¿verdad? Se dice que no es instrumental, pero ¿por qué se dice que no es instrumental? Porque no constituye un fin en sí misma como tal. Se dice también que es provisional porque caduca al cesar lo que la generó, ¿verdad? Caduca es que termina cuando se termina lo que generó eso, pues. O con el fin del juicio, por eso es que se dice que es provisional. Y se dice que es jurisdiccional porque es decretada solamente por el Estado o por alguna jurisdicción como tal, o por el juez del encargado del juicio. Se dice que son de derecho escrito también. Esta es una de las características, me parece que es una característica muy importante porque se debe cumplir con todos los requisitos que estas medidas cautelares estipulan, ¿verdad? Porque si no se cumple con todos los requisitos, ¿cómo se decreta la medida cautelar? Tiene que cumplir con todo lo que está estipulado, ¿verdad? Ahora ya que hablamos lo que son su finalidad y su característica, ahora vamos a hablar un poco sobre las clasificaciones de las medidas cautelares. Tenemos las medidas cautelares, entre ellas tenemos la primera, no más importante, el embargo de bienes muebles. ¿Pero qué significa el embargo? Es la retención de los bienes del deudor, dispuesta por el juez, o sea, dispuesta por el juez de ese juicio, sustrayéndole a la libre disposición de su propietario para asegurar el cumplimiento de la obligación o el cumplimiento de la sentencia o el cumplimiento de lo que estipule ese juez. Tenemos también el embargo preventivo, también llamado embargo temporal. Pero ¿cuál es el fin? Los fines precautelativos es a fin de asegurar el resultado del juicio, de la condena del deudor, y solamente se puede sobrecaer sobre los bienes del deudor, solamente sobre los bienes del deudor. También tenemos la provisión de enajenar y agravar. ¿Pero qué es esto? Es la imposibilidad de vender, de hipotecar ese bien mueble, pero ojo, es importante resaltar que el uso y el disfrute, el uso, el goce y el disfrute de ese propietario, del propietario de ese mueble es intocable, de verdad que es intocable. Y por último tenemos, y no menos importante, ¿verdad? El secuestro de bienes determinados. ¿Pero qué es el secuestro de bienes determinados? Entendemos que por secuestro de bienes determinados es en las medidas preventivas, es ¿cómo diríamos así? Es como que
consiste en la retención de esos muebles, como habíamos mencionado anteriormente. Es el embargo de los bienes o inmuebles para satisfacer las obligaciones del litigio. Ha sido toda mi exposición, espero que hayan entendido, espero que haya sido de su agrado y que, como dije, resalté los puntos más importantes. Mi nombre es Alibe Maduro, muchísimas gracias.